Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es María Victoria Mariano, soy estudiante de la UNAD en Tecnología en Logística Industrial. Este video es para el curso Pensamiento Lógico Matemático. Hoy veremos métodos para la validez de argumentos. Hoy aprenderemos juntos mediante un ejemplo que es una proposición, el lenguaje natural y cómo hacer una tabla de verdad. Para empezar, comencemos definiendo qué es el razonamiento lógico. El razonamiento lógico se emplea para demostrar teoremas en ciencias de la computación para verificar si somos no correctos los programas, y en las ciencias físicas y naturales para sacar conclusiones de experimentos, y en las ciencias sociales y en la vida cotidiana para resolver una multitud de problemas. Ciertamente usamos de forma constante el razonamiento lógico para realizar cualquier actividad. Para empezar, lo primero que debemos saber es qué es una proposición. Una proposición o enunciado es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. Frases que son preposiciones. Mañana es lunes. 10 es un número impar. ¿Por qué decimos que son proposiciones? Porque mañana es lunes, podemos decir si es falso o es verdadero. 10 es un número impar, también se podría decir si es falso o verdadero. Porque si mañana es lunes y no lo es, podemos decir no, mañana no es lunes o mañana sí lo es. Frases que no son preposiciones. ¿Cómo te llamas? En esta proposición no podríamos decir si es falso o es verdadero. ¿Cómo te llamas? No lo podríamos responder con un sí o con un no. Espérame. Tampoco lo podríamos responder con un sí, o con un no, o con un falso, o con un verdadero. Las letras más usadas para designar las proposiciones comúnmente siempre son la P, la Q, la S, la R y la T, aunque podríamos usar otras letras del abecedario. Estas son las más comunes y se usan en minúscula. Los conectores lógicos, también llamados operadores, son símbolos del lenguaje formal que reemplazan a los conectivos gramaticales y al adverbio de negación no. Usamos los conectivos lógicos para darle un sentido a la proposición. Está el de negación, conjunción, disyunción, condicional y el bicondicional. Aquí en esta diapositiva le mostramos cuál es el de negación, el símbolo con el que se representa negación, conjunción, disyunción inclusiva, disyunción exclusiva y condicional y el bicondicional. El de negación se lee no, el de conjunción y, el de disyunción o, el del condicional entonces y el bicondicional sí y solo sí. En esta parte tomaremos un ejemplo para explicar lo que es el lenguaje natural. Tenemos P y Q, entonces R. Como ya lo había explicado sobre los conectivos lógicos, es el símbolo y, el de conjunción y el de entonces, que es el condicional. ¿Cómo lo leeríamos en lenguaje natural? Cada letra es una preposición. Entonces la letra P, digamos que es la UNAD es una universidad pública. La Q es la UNAD cuenta con 73 programas de educación superior calificados. Y la R, la UNAD es la institución pública de educación superior más grande del país. Así que esto quedaría así. La UNAD es una universidad pública y la UNAD cuenta con 73 programas de educación superior calificados. Entonces, la UNAD es la institución pública de educación superior más grande del país. Ya sabiendo qué son los conectivos lógicos y cómo realizar el lenguaje natural, pasamos a otro tema que se llaman las tablas de verdad. Una tabla de verdad o tabla de valores de verdades es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Para realizar la tabla de verdad, lo primero que debemos saber es el orden de los conectivos lógicos. En el primero tenemos la negación, en el segundo la conjunción, en el tercer lugar la disyunción débil, en el cuarto la disyunción fuerte, en el quinto la condicional y en el sexto la bicondicional. En la negación nos dice que si P es verdadero, no P
debería ser falso. Y si P es falso, no P es verdadero. En la conjunción, si ambas son verdaderas, P y Q son verdaderas, entonces P y Q sería verdadera. En la disyunción, nos dice que si ambas son falsas, entonces P o Q vendría siendo falsa. En la condicional, tenemos que si P es verdadera y Q falsa, entonces P, entonces Q es falsa. Y en la bicondicional, tenemos que si ambas son falsas, entonces es verdadera. Ya teniendo todas las herramientas que necesitamos para armar nuestra tabla de verdad, usaremos el mismo ejemplo que al principio. P y Q, entonces R, donde la fórmula nos dice que es 2 a la n para hallar el número de filas que debe contener nuestra tabla. N es el número de proposiciones simples en el que está compuesta la proposición compuesta. Entonces serían 3, P, Q y R. No importando el número de veces en que se repitan las letras en nuestra proposición compuesta. Sería 2 a la 3, donde es igual 2 por 2 por 2, que serían 8. Es decir, que 8 es el número de filas en el que está compuesta nuestra tabla. Ya sabiendo esto, empezaremos a armar nuestra tabla. Lo primero que debemos saber es que en la tabla debemos organizar primero las proposiciones P, Q y R. Luego siguiendo con el orden de los conectivos lógicos, que sería negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Como en este caso no tenemos negación, seguimos con conjunción y colocamos P y Q, que es el que están entre paréntesis, P y Q en nuestra tabla, siguiendo el orden de la tabla. Y luego no tenemos tampoco disyunción, y como no tenemos disyunción, seguimos con el condicional, que es el entonces. P y Q, entonces R. Y en esa misma secuencia seguimos armando nuestra tabla. Nos dice que para la primera línea de nuestra tabla, es decir, para la P, las primeras 4 o las primeras deben ser verdaderas y las últimas falsas. Mitad verdadera, mitad falsa. Como en este caso son 8 filas, serían 4 verdaderas y 4 falsas. Para la Q, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y para la R, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, hasta completar las 8 filas de nuestra tabla. En la confusión nos dice que si ambas son verdaderas, en este caso P y Q, que son las que están en entre paréntesis P y Q, si ambas son verdaderas, entonces es verdadera. En las dos primeras tenemos que son verdaderas, entonces es verdadera. Verdadero, falso, falso. Y las demás siguen siendo falsas. Luego seguimos con P y Q, entonces R, que es nuestra condicional. Podríamos decir que primero sería R, que es la condicional en este caso, pero no es así. Comenzaremos con el valor de P y Q y luego con el valor de B. En la condicional nos dice que si la primera es verdadera y la segunda falsa, entonces es falso. Entonces aquí vemos que P y Q es verdadera y R es verdadera. Entonces es verdadera. En la segunda línea tenemos que B es verdadera y F es falsa. Entonces tenemos falso. Y así las demás siguen siendo verdaderas porque la única que tenemos diferente aquí es la que está primero falso,
y luego verdadero. Primero P, Q y después R. Primero miramos el valor de P y Q y luego miramos el de R. Muchas gracias por su atención. Este fue mi aporte para el curso Pensamiento Lógico Matemático. Espero que les haya gustado.